Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre estoy cargada de energía y entusiasmo, porque el tema que les traigo hoy es de esos que nos hacen vibrar. Es un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado debate, y que finalmente podemos analizar a fondo. Hoy, mis queridos seguidores, vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel, esa mujer que nos cautiva con su belleza, su talento, y por supuesto con esa vida personal que tanto nos intriga y nos genera curiosidad. Y es que Hande en las últimas semanas ha decidido romper el silencio. Ha liberado una declaración que ha resonado con una fuerza increíble en el mundo del espectáculo, una declaración que sinceramente nadie esperaba con tanta contundencia. Pero antes de profundizar, les recuerdo a los nuevos suscriptores, suscríbanse al canal. Es totalmente gratuito, y así no se perderán ni un solo chismecito, análisis, noticias y reflexiones que compartimos por aquí. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al corazón del tema. Hande Erçel, ¿quién no la conoce? Esta talentosa actriz turca, famosa por su icónico papel en Love is in the Air, ¿quién no se enamoró de Eda y Serkan, Se ha convertido en un fenómeno global, una estrella que brilla con luz propia. Pero como en la vida de todos nosotros, detrás de las cámaras y el glamour, hay mucho más de lo que podemos ver a simple vista. Recientemente Hande ha sido el centro de atención por múltiples razones: su relación amorosa con Hakan Sabank, los rumores y las especulaciones que la rodean, las críticas y por supuesto su impresionante trabajo actoral que continúa cosechando éxitos. Y ahora ha tomado la decisión de hablar. En las últimas semanas el torbellino mediático se intensificó. Surgieron innumerables especulaciones, una cascada de rumores que alimentaron portales de noticias, redes sociales y conversaciones en todo el mundo. Desde supuestas tensiones en su relación sentimental con Hakan Sabank, hasta críticas sobre sus decisiones profesionales y su estilo de vida, la prensa y las redes sociales no dejaron de especular y debatir. Y como cualquier ser humano, Hande tiene el inalienable derecho a la privacidad. Sin embargo, como figura pública de renombre internacional, es consciente de que su vida, en cierta medida, es el centro de atención y escrutinio público. Y es aquí donde la historia toma un giro crucial. Hande ha decidido dar un paso al frente y romper el silencio. La declaración que ha hecho en una entrevista reciente y de gran repercusión, ha sido directa, honesta y sobre todo increíblemente poderosa. No se ha reservado nada. Ha hablado con claridad sobre cómo se siente ante las críticas implacables, sobre cómo gestiona la enorme presión mediática y sobre sus ambiciosos proyectos futuros. Esta declaración es una demostración rotunda de su fortaleza y determinación. En esta entrevista Hande, con una voz firme, segura y serena, ha dejado meridianamente claro que no va a permitir que nadie la silencie. Ha expresado su hartazgo, su cansancio ante la constante lluvia de rumores y las especulaciones infundadas que la persiguen sin descanso. Y es comprensible. Todos sabemos lo agotador que puede ser lidiar con la constante intromisión en la vida privada, con los chismes maliciosos y las interpretaciones erróneas. Hande ha expresado su frustración por la distorsión de la realidad, por las narrativas falsas que se crean, a veces de manera deliberada, en los medios y en las redes sociales, narrativas que pueden ser sumamente dañinas para las personas, para su imagen y para su salud mental. Pero más allá de la frustración, Hande también ha revelado su lado más humano, su lado más vulnerable. Ha hablado con el corazón en la mano sobre la inmensa importancia de proteger su privacidad, de la necesidad de rodearse de personas que la aman, que la apoyan incondicionalmente y de la fundamental necesidad de ser fiel a sí misma, a sus principios y a sus valores. Y esto, mis queridos, es una lección que todos deberíamos internalizar. En un mundo donde las redes sociales nos exponen constantemente, donde la opinión pública, muchas veces superficial e infundada, parece ser la ley, es crucial mantenernos firmes en nuestros valores, proteger nuestra salud mental y emocional, y defender nuestra individualidad. Y hablando de salud mental, Hande ha demostrado una valentía admirable al hablar sobre la inmensa presión que siente, día tras día, por ser una figura pública de talla mundial. Ha reconocido que a veces es realmente difícil lidiar con las críticas, con las expectativas desmedidas que recaen sobre ella, con la presión constante de mantener una imagen perfecta. Pero también ha dejado muy claro que no se deja vencer por estas adversidades. Ha aprendido a gestionar sus emociones, a priorizar su bienestar,
a rodearse de personas que le brindan energía positiva, que la inspiran y la motivan. Esto para todos nosotros es un ejemplo inspirador, un modelo a seguir. En lo que respecta a sus proyectos profesionales, Ande ha sido transparente y directa. Ha enfatizado que está completamente enfocada en seguir creciendo como actriz, en desafiarse a sí misma y en elegir proyectos que la apasionen, proyectos que le permitan explorar diferentes facetas de su talento. Ha mencionado que está inmersa en nuevos proyectos, proyectos emocionantes que pronto podremos ver. ¡Qué emoción! Aunque no ha revelado demasiados detalles, ha asegurado que sus nuevos papeles serán muy diferentes a lo que hemos visto hasta ahora, prometiendo una nueva etapa en su carrera, llena de sorpresas y desafíos. Ande, como sabemos, siempre ha buscado nuevos retos, nuevas oportunidades para crecer, y cada vez que la vemos en la pantalla, nos sorprende con su versatilidad, con su capacidad de transformación y con su increíble talento actoral. La declaración de Ande no solo ha sido un acto de valentía, sino también un mensaje directo y contundente para todos aquellos que la siguen, para sus fans incondicionales y para el público en general. Ha demostrado ser una persona fuerte, decidida, que no se deja influenciar por las opiniones ajenas y que tiene la firme intención de trazar su propio camino. Ha enviado un mensaje claro y conciso: no se dejen callar. Sean fieles a ustedes mismos. Prioricen su bienestar. No permitan que nadie les diga cómo vivir sus vidas. Y esto, mis queridos, es un mensaje que todos, sin excepción, deberíamos recordar y aplicar en nuestras vidas. Pero, ¿qué implica esta declaración en el complejo y a veces implacable mundo del espectáculo? En mi humilde opinión, es un momento de inflexión, un punto de quiebre. Ande, al hablar abiertamente, al romper el silencio, ha empoderado a otras figuras públicas, a otras celebridades, para que también se atrevan a defender su privacidad, a expresar sus opiniones sin temor a las represalias, a romper el silencio que muchas veces impone la industria del entretenimiento. Ha abierto un debate necesario y urgente sobre la ética periodística, sobre el uso y abuso de las redes sociales, y sobre la ineludible necesidad de respetar la vida privada de las personas, independientemente de su estatus y su fama. Y es que en este mundo digital, en esta era de la inmediatez, es muy fácil caer en la trampa de los chismes, de las especulaciones, de las noticias falsas y de las opiniones vertidas sin fundamento. Pero también es fundamental recordar que detrás de cada figura pública, detrás de cada celebridad, hay una persona con sentimientos, con sueños, con miedos y con el legítimo derecho a la privacidad. La declaración de Ande nos invita a reflexionar sobre esto, a ser más empáticos, a no dejarnos llevar por los rumores infundados, por las noticias falsas y a ejercer un espíritu crítico ante la información que consumimos a diario. Además, la postura firme y valiente de Ande ha sido ampliamente aplaudida por sus fieles seguidores, por sus fans incondicionales. Han expresado su apoyo incondicional y su admiración inquebrantable en las redes sociales, compartiendo mensajes de ánimo, de admiración y de reconocimiento. Y cómo no. Sus fans desde el principio han sido su mayor apoyo, su fuente de inspiración y de fuerza. Con esta declaración, Ande ha fortalecido aún más ese vínculo especial, ese lazo de confianza y de cariño que la une a sus seguidores. Ande ha demostrado, una vez más, que valora profundamente a sus fans, que se siente sumamente agradecida por su apoyo y que está comprometida a mantenerse fiel a sí misma y a sus valores. Ahora, profundicemos en el análisis de lo que Ande ha dicho. No se ha centrado en una sola crítica, sino que ha abordado una variedad de temas y preocupaciones. Ha hablado sobre los constantes rumores sobre su relación con Akhan Sabank, dejando muy claro que, aunque no es muy dada a exponer su vida privada, sí desea que se respeten sus decisiones, que no se inventen historias falsas y que se valore su derecho a vivir su vida como ella lo considere oportuno. Ha mencionado que la prensa a veces exagera, que la información se manipula y que es fundamental contrastar la información antes de creer todo lo que se dice. También ha abordado la presión implacable de la fama, la dificultad de mantener la privacidad cuando eres una figura pública reconocida a nivel mundial. Ha explicado que a veces las críticas la afectan, pero que ha aprendido a gestionarlas, a no dejarse vencer por ellas, a transformar la negatividad en energía positiva. Ha destacado la importancia de rodearse de personas que te quieren incondicionalmente, de ser fiel a tus propios valores y de no perder de vista tus sueños y metas. Esta es sin duda una lección valiosísima para todos nosotros. Y por supuesto ha abordado los comentarios, las críticas a veces destructivas, sobre su trabajo actoral.
Ande sabe que no todos los proyectos son perfectos, que siempre habrá personas que critiquen sus decisiones profesionales, su forma de actuar y sus elecciones artísticas. Pero ha dejado muy claro que lo importante es seguir trabajando, aprendiendo y creciendo como actriz, sin importar las opiniones ajenas. Ha dicho que no se deja influenciar por las críticas negativas y destructivas, sino que utiliza los comentarios constructivos para mejorar, para seguir aprendiendo y para ofrecer lo mejor de sí misma. En resumen, la declaración de Ande ha sido un grito de guerra contra la desinformación, la falta de respeto, la invasión de la privacidad y la asfixiante presión mediática. Ha sido un acto de valentía que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la privacidad, la ética periodística, el respeto hacia los demás y la necesidad de proteger nuestra salud mental en un mundo cada vez más conectado y exigente. Ande ha demostrado ser una mujer fuerte, decidida, resiliente, que no se deja callar y que está dispuesta a defender sus principios y sus valores. Y esto, mis queridos, es algo que debemos aplaudir y celebrar. Y ahora, después de analizar en profundidad la declaración de Ande Ercel, quiero resumir los puntos clave, aquellos aspectos fundamentales que han marcado esta impactante declaración. Ruptura del silencio Ande ha roto el silencio mediático y ha hablado abiertamente sobre su vida personal y profesional, mostrando su lado más humano y vulnerable. Hartazgo ante los rumores ha expresado su hartazgo y su cansancio ante la constante lluvia de rumores, especulaciones infundadas y noticias falsas que la persiguen sin cesar. Defensa de la privacidad ha defendido su derecho inalienable a la privacidad y ha pedido respeto a sus decisiones personales y profesionales. Gestión de la fama ha hablado sobre la inmensa presión de la fama, la dificultad de mantener la privacidad y cómo ha aprendido a gestionarla y a no dejarse vencer por las críticas. Enfoque en su carrera ha anunciado que está trabajando en nuevos proyectos profesionales, enfocada en seguir creciendo como actriz y en elegir proyectos que la apasionen y la desafíen. Mensaje de empoderamiento ha enviado un mensaje de empoderamiento a sus fans y al público en general, instándolos a ser fieles a sí mismos, a priorizar su bienestar y a no dejarse callar. Llamado a la reflexión ha abierto un debate sobre la ética periodística, el uso de las redes sociales y la necesidad de respetar la vida privada de las personas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que haya generado reflexión. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de la valiente declaración de Ande? ¿Están de acuerdo con sus puntos de vista? ¿Qué les parece su actitud, su fortaleza y su determinación? Me encantaría leer y debatir sus opiniones. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme para todos ustedes. Y recuerden siempre, sean fieles a ustedes mismos.